Y 32 años tardó la herencia de Ricardo Barreda. Claro, el hombre que se hizo tristemente famoso por haber asesinado a toda su familia, el hombre que finalmente murió después de haber salido de la cárcel, tardó 32 años en resolverse la herencia de la familia de Ricardo Barreda. Y esa casa, tanto tiempo abandonada, ¿ahora va a tener dueño, Javier? Y ahora va a tener dueño, sí. En principio, a ver, hay una... La jueza que entiende en la causa lo que dispuso es justamente, a ver, vamos a analizar algo. ¿Quiénes tienen herederos de las mujeres que asesinó Barreda? Las hijas no, la esposa a través de su suegra y su suegra tampoco. ¿Él tenía derecho a reclamar su casa? Y él tenía derecho porque era el propietario, pero tenía que cumplir la condena, cosa que no pudo pasar como consecuencia justamente de este litigio. Entonces lo que hizo la justicia es retener esa casa, tenerla bajo consigna judicial. ¿Se acuerda que en un momento determinado iba a ser una especie de museo, en este caso, digamos, como una especie de... Sí, espacio para la memoria por situaciones de violencia de género. Más allá del deterioro, está tal cual los años 80. Sí, está igual, porque no fue tocada prácticamente, alguna limpieza mínima, retiraron los autos que había allí en el lugar en su oportunidad, después la tapiaron para que no lo usurparan y todo quedó casi como estaba, prácticamente como estaba. Deteriorada, por supuesto, con el paso del tiempo. Recuerden ustedes que este hecho ocurrió hace 32 años. 32 años de un hecho que conmocionó y además escribió una página dentro de la historia criminal en la Argentina, el caso Barreda. Barreda, ya saben ustedes que murió ya hace algunos años y que fue condenado y estuvo en la cárcel de Gorina. Estas imágenes que ven ustedes son parte justamente del recorrido que ha hecho la justicia también dentro de esta casa. Bueno, en un momento determinado abrieron la casa para determinar los ambientes que había, los elementos que había, hacer una especie de arqueo nuevamente para entonces sí disponer de los bienes o que la justicia determinara la disposición de los bienes. Javi, ¿y esto estaba así vandalizado porque había entrado gente, porque mucho tiempo había quedado, digamos, con una suerte de custodia policial, después eso se fue y entiendo que después lo vandalizaron? La heladera, la cocina, todo. Todo prácticamente, casi como había quedado al momento del allanamiento de la policía, cuando él vuelve al domicilio. Recuerden que él mata a todas las mujeres, a toda su familia, y a la suegra también, que es parte de la familia. Después se va a un hotel, un albergue transitorio, mantiene relaciones sexuales con su pareja, su amante en ese momento, y después vuelve, después de todo eso, vuelve a su casa y ahí llama a la policía. Obviamente, cuando empezó toda la investigación no le creyeron y quedó detenido y ya todo lo que conocemos. Voy a leer parte de lo que dice el expediente, porque el expediente lo que dice es, a propósito de los herederos de Barreda, la jueza Gral, en este caso, tuvo en consideración este análisis que les decía, ¿no? Y en base a esto, dice, ahí aplicó la jueza la llamada teoría de la conmoriencia. ¿Qué es la conmoriencia? Todas las víctimas fallecieron al mismo tiempo. Estoy traduciendo un poquitito todo lo que dice el expediente. Entonces deniega todo derecho hereditario entre ellos. La justicia definió, en este caso, que los bienes pasen en litigio a los sobrinos. En el caso de la esposa de Barreda, Gladys McDonald... De la esposa. Sí, exactamente. Ahí los familiares cedieron el patrimonio a los parientes colaterales de su madre, Elena Arreche, es decir, la suegra de Barreda. Pero esta simultaneidad de las muertes, que confirma esta teoría, implicó que las hijas de Barreda, las hijas de McDonald, ni su madre, pudieron ser consideradas entre sí porque todas fueron asesinadas al mismo tiempo. Entonces, los sobrinos son los herederos. Ahora veremos qué hacen con esta casa. Si la venden, seguramente la van a demoler. O la alquilan, sí, pueden ser venderla o por ahí, bueno, van a tomar otra decisión. Les cuento un dato nada más que en algún momento alguien de la justicia me contó. ¿Se acuerdan que le decía? Él dijo, estaba harto de que me maltrataran, me hicieran bullying. En ese momento no existía la palabra, pero para entenderlo de esta manera, me decían Conchita. Esto surgió en el juicio. Y lo que a mí, por lo menos en su momento me dijeron, fue un invento de su abogado para victimizarlo a él o para justificar esa reacción intempestiva que obviamente los jueces
no le creyeron. Que hoy en día serían 4 femicidios, ¿no? Exacto. O sea, por supuesto, en ese momento no existía la ley que le pusiese ese nombre, ni situaciones vinculadas con, digamos, una mirada más política respecto de las situaciones de género y de la violencia de género, pero hoy en día sería así. Yo no sabía que él tuviera un consultorio ahí. Sí. Sí, bueno, en la cárcel atendió, ¿te acordás que atendió a algunos de los presos? También los atendía, lo dejaron utilizar algunos... A ver, vamos a ver cómo está hoy esa casa y la ubicación, porque alrededor de esa casa debe haber crecido la ciudad. Ahí está Alejandro Pueblas. Así es, Rolo, Lu, estamos en 48, 11 y 12, prácticamente el centro de la ciudad, donde la casa ha quedado, como bien decías, tal cual ese día. Ahora... recién escuché que decían que se puede construir un edificio. Bueno, en principio no, porque esta casa fue expropiada en el 2017. Los trámites arrancaron en el 2012. Fue expropiado, obviamente, recién nombraban que aquí trabajó el Centro de Memoria Activa Feminista. Y lo que quieren los herederos es que cobrar lo que deberían cobrar por esa expropiación. Ya está hecho el reclamo. O sea, en principio no heredarían esta propiedad, sino que el dinero que el Estado... Está bien, tenga que pagar por esta expropiación. Pero por más que la hayan expropiado, ahí no funciona ningún centro, hoy por hoy está abandonado. Hoy por hoy está abandonado, Rolo, ha quedado prácticamente a la deriva. Han sido tapiadas las ventanas con chapa y demás porque hubo un intento de usurpación, hubo un intento de ser ocupada. La casa, miren, además de esta ventana, que fue una de las que se rompió, se llenaron de piedras, miren cómo está. Se llenó de piedras y demás para que no ingresen por la parte de abajo de la ventana. En este lugar, permiso maestro, en este lugar, miren, habían intentado romper, les voy a mostrar, parte de lo que es el frente, fíjate. Habían intentado ingresar por debajo de este portón. Bueno, una casa que ha quedado a la deriva, donde, como bien contaba recién Rolando, mirá, estamos en el centro prácticamente de la ciudad. Mirá, que fue creciendo lo que eran casas antiguas, porque era una zona, una de las primeras zonas pobladas también en la ciudad de La Plata. Fíjense que las construcciones, los frentes son antiguos. Bueno, aquí funciona una casa de fiestas infantiles. En la esquina se ha hecho uno de los primeros edificios que se ha construido en la ciudad. Bueno, todo fue avanzando mientras este lugar ha mantenido la misma gráfica, ¿no?, que después de lo que ha sucedido. Ahora, un tiempo sí funcionó este centro, se podía ingresar, pero bueno, lamentablemente ha quedado abandonado. ¿Cómo, vos que sos de La Plata y que conocés bien la zona, qué significa ese lugar simbólicamente hablando para los vecinos de La Plata? Y en su momento era raro pasar por acá, venía gente a pintar incluso las puertas, las ventanas, a prender velas por muchos años. Aquí, miren, justamente en esta ventana que ahora se puso un film, en la parte de aquí abajo, la gente prendía velas. Todos los días venían a prender velas, dejar arreglos florales. Bueno, ha pasado el tiempo y simplemente ha quedado la basura. Pero en estos lugares, miren, todavía quedan algunas pequeñas marcas de las velas que han sido pegadas a lo largo de los años en estas paredes, y la gente venía y llenaba casi el frente de velas y de flores. Bueno, ahora, eso fue cambiando, lo que hay y hoy, que decir, lamentablemente, como la delincuencia lo naturaliza, Rolo, uno. Lo que hay que decir entonces es que sobre ese lugar hubo una intervención fallida del Estado, porque iba a ser un centro contra la violencia machista y también quedó abandonado. O sea, no lo pudieron convertir en lo que iba a ser. Miren, todavía está el cartel. Claro. Mira, venite. No, pero yo pensé que el cartel era de homenaje, no de... No. Claro. Iba a ser un espacio, digamos, para ayudar a las mujeres, para escuchar historias, bueno, un espacio, digamos, de encuentro de situaciones de violencia de género, exacto, de contención. Miren, y lamentablemente terminó en eso. Lu, aquí las víctimas, obviamente, Elena Leche, Gladys McDonald, Cecilia Barrera, Diana Barreda, vivieron en esta casa donde luego fueron víctimas de femicidio. Recuperar estos espacios y transformarlos en un sitio de memoria constituye un acto de reparación desde el Estado para la prevención y la erradicación de las violencias por razones de género. Bueno, este espacio que se había generado aquí... Sí, quedó en la buena intención, quedó en un catálogo de buenas intenciones porque finalmente no se pudo hacer nada. Lo que pasa es que eso estaba bajo jurisdicción de la justicia.
si bien hubo una intención... ¿Y no averiguaron? Que avanzó políticamente, la justicia le dijo, no, esperen, porque nosotros tenemos que definir la situación. Y a medida que fue pasando el tiempo, fueron contactando a los familiares, por ejemplo, de los familiares directos o indirectos de la esposa de Barreda. Los familiares de Barreda, de la esposa de Barreda, dijeron, no, nosotros esa casa no queremos saber absolutamente nada. Después fueron por otros familiares que también tenía. Lo mismo, cedieron, dijeron, esa casa no la queremos ni ver. En la casa maldita, ¿eh? Y fueron por la suegra y los familiares, estos sobrinos que mencionamos, y estos sobrinos dijeron, sí, nosotros nos haríamos cargo justamente de esa decisión. Por eso la justicia lo que dice es, no se puede apropiar el Estado cuando la justicia no define una situación con estas características. O sea que la que frenó, o sea, no fue la ineficiencia del Estado, sino que fue la justicia civil que todavía no había resuelto la herencia la que la frenó. Es que la jueza civil es la que encuentra a estos sobrinos avanzando en todo el linaje familiar de la esposa de Barreda. Lo que esos sobrinos quieren es que si van a expropiar ese lugar y convertirlo en un centro, les paguen a ellos. Bueno, eso es lo que debería ser. O ellos lo venden. Que el Estado, claro, le pague, en este caso, la propiedad, el monto de la propiedad. ¿Quieren ver Hugo Enríquez... sí. Perdón, Javi, dale. Digo esto solito. Hugo Enríquez Fernández Areche es el sobrino que encabeza la representación de quienes, por lo que tengo entendido, son 2 sobrinos nada más, quienes exigen el pago de esta expropiación que inició en el 2012 y que fue confirmada y ratificada en el 2017. Tal cual. Y vienen por la sucesión de la suegra de Barreda. Por ese lado. ¿Quieren ver... Claro, miren, acá. Las propiedades de Barreda, porque no era solamente esta casa ahí en la ciudad de La Plata, en la calle 48. En este caso, lo que tenía en su momento Barreda, además de esa casa, la casa del horror, tenía una vivienda de veraneo en la ciudad de Mar del Plata, que fue usurpada. Entonces la justicia ahí tiene otro entuerto en su momento. Va a quedar en la nada, ahí. Tenía un terreno en el sur del Gran Buenos Aires, que también está dentro de la investigación por parte de la justicia civil. El auto, el Ford Falcon verde, con el que después de matar a las hijas... Sí, que ese que estaban sacando ahí, exacto, mirá. Ahí está ese. Que todavía estaba estacionado. Sí, estaba y fue dentro. la única vez que hubo una intervención, Javi, corregime si me equivoco, la única vez que hubo una intervención en cuanto a ingresar al inmueble y retirar algo que estuviera allí adentro, ¿no? Ese es el momento, como decís vos exactamente, que retiran algunos de los vehículos. Ya habían entrado para analizar lo que había adentro. La justicia dice, saquen el auto. Saquen el auto, porque el temor también era que ingresara alguien y robara elementos. Además del terreno, este Ford Falcon verde, color verde, mucha Por eso hice el comentario. De la dictadura, es un modelo 1989. Vos sabés que hubo gente que preguntó para comprarlo, pero no por solamente los coleccionistas, sino porque se trataba de Barreda. Viste que algunos coleccionistas... Sí, morbo. Tienen, claro, para ellos es un valor especial que pertenezca a alguien que sea famoso, aun cuando ha sido un multifemicida. Un DKW es un auto viejo, es un auto más pequeño, más compacto, de color blanco, de la década del 60 más o menos, que también lo tenía Barreda, y una Ciambretta, una moto Ciambretta, que es como uno de estos, no scooter, es una moto muy italiana. Sí, copiada de la Vespa. De la Vespa, copiada de la Vespa, que también era de la década del 70 y que era propiedad del propio Barreda. Ahí está el DKW. Este es el que ven ustedes. No, Miren cómo quedó ahí está el DKW blanco. Este era blanco. Eso es una autounión. Es un DKW. Es el mismo muy parecido al modelo. Ahora, Javi, decís que esto está dentro de la casa y según se sabe, según ha trascendido, hay una parte trasera de la casa que es una suerte de jardín, que hoy en día, o sea, es una suerte de selva, ¿no? Porque nadie ha ingresado, imagino también las situaciones que se dan respecto de esto. Sí, tal cual. Y además, bueno, lo que veían ustedes justamente, esa heladera, algunos cajones, algunos otros elementos, muy pocas cosas han quedado porque ha sido casi prácticamente desvalijada. Recuerden que el propio Barreda en el juicio, él primero dijo que no, que había sido un robo, así lo denunció él, después no le creyeron y obviamente detectaron que había sido él el autor material, con una escopeta que después la tiró él al momento de irse a la casa, la arrojó al agua. ¿Él confesó alguna vez? ¿Confesó? En realidad lo que dijo es sí, pero porque me tenían harto, me hostigaban permanentemente. Es más, de lo único que se arrepintió es de haber matado a su hija Adriana, que era como una especie de
preferida, podemos decir, de él. Y así todo la mató. Me dijo, yo le di poco a ella y ella me dio mucho a mí. A ver, era un perverso. Era un hombre que... Un psicópata. Nunca se arrepintió. El voto durante la condena, que fue justamente la prisión perpetua en este caso, fue dividido 2-1. Porque una de las juezas del tribunal dijo, este hombre no está en sus cabales. Tendríamos que analizar esta cuestión. Los otros 2 jueces dijeron, no, está en sus cabales, fue un asesino, lo premeditó y lo ejecutó. Este es uno de los ambientes, justamente. Así como quedó una bien, cocina-comedor, ¿no? Pareciera. Esta es la cocina que tenían allí, una de las alacenas a la izquierda, y donde la tele. Él se había, entre otras cosas, había esperado el momento. Al día siguiente. Él lo planeó el día anterior, preparó la escopeta y de 4 tiros, con 4 tiros a cada una de ellas, con un tiro a cada una de ellas, las mató. Incluso a una de sus hijas cuando bajaba la escalera. ¿Se acuerdan? Después de haber escuchado también los disparos. Barreda ha tenido, ¿se acuerdan que ha tenido una pareja? Sí, cuando claro. salió. Pochi. Que lo vivía en Belgrano. Que vivía en Belgrano, exactamente, que los vecinos no podían entender cómo ella se había, de alguna manera, enamorado. Y ella dijo, en realidad me encariñé con él. Le tenía cierto cariño y pena por todo lo que había, de alguna manera, estado en prisión. Él termina su relación con Pochi siendo violento. Porque también los vecinos escuchaban gritos y maltratos hacia ella. Después, o sea, ejerció violencia contra ella también, contra esta segunda mujer que conoció mientras él estaba detenido, recordemos. Exactamente. Y se lo llevó a su casa. Ahí estamos viendo, mira, la imagen del consultorio, ¿no? Sí. Bueno, ahí atendía a él. Ahí atendía a muchos vecinos. Muchos vecinos de ahí, de la ciudad de La Plata, entre otros lugares, que concurrían. Decían que era un buen odontólogo en su momento. Lo que pasa es que terminó siendo un múltiple asesino. Ahí la nota con Guillermo Andino. Su cuerpo está enterrado en una sepultura común, pero una sepultura marcada en el cementerio de José Cepaz. Nadie lo visita, salvo aquellos que van a exprofeso para ver la tumba de Barreda, o bien aquellos que a la pasada, cuando van a despedir o a llevarle flores a un familiar, miran la tumba y dice Ricardo Barreda. Un hombre que, obviamente, para los anales de la investigación criminal fue importantísimo, porque se investigó no solamente su comportamiento asesino, sino también su fría mentalidad de no arrepentirse prácticamente de haber asesinado a sus 2 hijas, a su esposa y también a su suegra. Bueno, en esa entrevista, ahí veíamos una entrevista con Guillermo Andino en los años 2000, donde él es eso, no se arrepentía, no lo decía en ningún momento. Es que tiene un tipo de personalidad, según recuerdo por las pericias, que no, digamos, de esas estructuras psíquicas que no sienten culpa. No registran el daño que infligieron. No. Además, fue a ver, él sale de su vivienda después de matarla, agarra el Falcon, tenía pensado justamente ir a ver a su amante, previamente fue al cementerio a despedirse de sus padres y después de eso fue al zoológico de La Plata a ver al elefante Pelusa, a la elefanta Pelusa. Después de eso se encontró con su amante, que era una vidente. Fueron al hotel albergue transitorio, hotel alojamiento en ese momento, y después de todo eso volvió a la casa. Denunció que había habido un robo en la vivienda y que habían matado prácticamente a toda su familia. Una historia tan tremenda como, por supuesto, interesante.